quiero agradecerles en nombre de Prendarma y Space, en el lugar donde nos encontramos, que es nuestro anfitrión, ¿sí? Que nos sea este espacio para poder generar estas charlas y conectarnos más con la comunidad Prendarma. Prendarma es una plataforma virtual de enseñanza de crecimiento personal. Cada uno de ustedes, yo misma les entregué lo que significa estar en la comunidad Prendarma. ¿Qué significa? Que todos queremos crecer, seguir en un camino en donde cada vez vamos a ser mejores, una mejor versión de nosotros. Hoy es la primera de varias charlas que vamos a tener. Todos ustedes tienen la programación, son 12 charlas que tenemos programadas cada martes a esta misma hora. Y hoy comenzamos con el mejor speaker que podamos tener en nuestra primera charla, porque no es cualquier persona, es un hombre que ha pasado las fronteras, literalmente, porque él es cubano, y se ha especializado en un tema bastante atractivo, que es la comunicación. No es fácil estar aquí, con esos ojos mirándonos, ¿qué es lo que va a decir esta? ¿Qué nos va a comunicar? ¿Será que puede hacerlo? ¿Será que no puede? Adiel Quintero ha escrito un libro muy solicitado para este tipo de conferencias, que se llama La construcción del personaje público. Adiel a diario está preparando personas para que se puedan parar aquí al frente y tener una comunicación asertiva y armónica. Pero no solamente la comunicación es asertiva hablando en público, sino también con nuestros pares, con nuestros hijos, con nuestra pareja. ¿Y quién más para hablar de la comunicación armónica que el maravilloso y espectacular speaker Adiel Quintero, que le damos una bienvenida y un aplauso? Buenas noches, ¿cómo están? Me sentí que me estaban haciendo por ahí una entrada hollywoodense, algo así. Es lo que te mereces. Gracias. Ay, perdóname un momentico, se me olvidó algo muy importante, y es darle la bienvenida no solamente a todos ustedes que a pesar del paro, la lluvia, vinieron a ver a este maravilloso speaker, sino a nuestra comunidad que está en las redes sociales, Facebook, Instagram, que estamos en live, y además estamos en streaming por Zoom. Gracias, Margarita. ¿Cómo han estado? Me imagino que yo estoy con frío. Ahorita me empezó a entrar frío. No sé si por los nervios, porque ustedes pensarán que cuando uno lleva tanto tiempo haciendo entrenamientos de comunicación y cuando uno llega y se para aquí con tanta tranquilidad, no le da nervios hablar en público. Siempre da nervios, siempre da un poquito de nervios al comienzo. Cuando yo era presentador de televisión, yo fui presentador de televisión en Cuba y por ahí empezaron gran parte de mis andanzas en la comunicación. Cuando yo era presentador de televisión, cada vez que se prendía la cámara, o sea, que se prendía el botoncito rojo de la cámara, yo me moría del susto. Pero entonces tragaba en seco, plantaba los pies duros en el piso, sonreía y entraba, y aquello parecía que no, que yo era el hombre más tranquilo del mundo con la cámara, pero siempre daba un poquito de sustico. Y eso está bien, que a uno le dé cierto temor, cierto nervio, porque eso, alguna vez una profesora de actuación me decía, el día que no te dé nervios, retírate, el día que no te dé nervios, no actúes más, porque ya significa que el público no te importa, y el público siempre es muy importante. El público, cuando nosotros estamos hablando en público, lo más importante es el público, no es uno. Muchas veces el gran problema de los oradores o de los expositores es que se concentran demasiado en sí mismos y no en la relación con el otro. Y ese es el problema también muchas veces de la comunicación, que vivimos muy concentrados en nosotros y no en el otro. Y por eso, por estar tan concentrados en nosotros y no en el otro, es que no producimos una comunicación armónica. Armonía, a mí esa palabra me gusta mucho, desde que escuché, aprendí esa palabra, es una palabra, me parece que sonoramente es linda, pero además todo el concepto, el sentido, el significado que tiene la palabra es maravilloso. Es una palabra que se utiliza mucho en la música, armonía. Cuando ustedes ven una orquesta y una orquesta está sonando armónicamente, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué creen que significa? Están sincronizados. ¿Están sincronizados? ¿Qué más? Comunicación. Que hay comunicación entre los instrumentistas. ¿Qué más?
Han ensayado. ¿Qué más? Hay un equipo, coordinación, no desafinan. Hay seguridad, efectivamente, y no desafina. Ustedes tienen varios instrumentos y cada instrumento tiene su melodía, cada instrumento está tocando su propia melodía, pero usted escucha una única melodía. Por eso hay armonía entre todos los instrumentos. Qué bonito que pudiéramos comunicarnos así siempre, en todos los momentos de la vida. Qué bueno que tú y tu pareja toquen siempre la misma melodía, o por lo menos que si cada uno tiene una melodía diferente, afinen y uno termina escuchando una única melodía. Qué bonito que eso pase en las relaciones con los amigos, en las relaciones empresariales, en el mundo empresarial. Qué bueno que eso pase entre un candidato político y sus electores. Qué bueno que eso nos pase en la comunicación diaria, pero no suele ocurrir. O sea, la comunicación armónica no es lo que pasa frecuentemente. Lo que pasa frecuentemente es que desafinamos en las relaciones con los demás, y yo digo porque es que vivimos en un mundo donde estamos más pendientes de nosotros, insisto, que de la conexión o de la relación con los demás. Armoniza con los demás. Y miren lo que pasa, por ejemplo, en esta caricatura. Esta señora quiere vender un servicio de adivinación y pone un cartel que dice leo la suerte, pero pues no le llega a nadie. Luego cambia el cartel y pone adivino el porvenir y tampoco tiene éxito. Luego cambia el cartel y pone pronostico el futuro, preveo el destino. Parece que la señora se hubiera ido a un diccionario de sinónimos y antónimos y hubiera buscado puros sinónimos de las palabras. Pero observen, ella está muy concentrada únicamente en lo que ella quiera decir, en lo que ella quiere decir. Ella no está pensando en las personas que están ahí, porque si ella pensara en las personas que están ahí, ella no transmitiría ese mensaje. Observen, ¿qué pensará este señor si le dicen pronostico el futuro? Yo no creo que él quiera ir a atenderse con la señora. Evidentemente ese no es un mensaje apropiado para ese público. ¿Cuándo la señora tiene éxito? Claro, aquí está expresado a modo de caricatura. La señora tiene éxito cuando pone un cartel que dice miento, un mañana mejor, y ahí sí le llega a todo el mundo. Ahí se está pensando en esas personas, en las personas que tiene al frente. ¿Por qué? Porque esas personas lo que necesitan es que les den un mensaje de paz, de amor, de tranquilidad, de felicidad. Y ella quiere vender un servicio de adivinación, que fue lo que hizo ella. Concilió lo que ella quería decir con lo que la gente necesita o está esperando escuchar, y eso es una clave muy importante en la comunicación. Conciliar significa negociar. ¿Qué quiero decirte yo? Pero ¿qué estás esperando escuchar tú? O a veces incluso, ¿cómo estás esperando tú que yo te lo diga? Eso pasa mucho, sobre todo cuando conocemos a las personas. Uno pensaría, es más fácil. No necesariamente. A veces conocemos mucho a nuestra pareja, a nuestra mamá, papá, al primo, al tío, y aún así uno pensaría, si conozco tanto a esta persona, pues ya me imagino cómo esta persona querrá que le digan las cosas. No, aunque conocemos mucho a la persona, fallamos mucho en eso, porque insisto, estamos mucho más pendientes de nosotros que de la interacción o de la relación con la otra persona. Es una sociedad que promueve eso. Es una sociedad que promueve mucho el estar centrados en nosotros y no en la interacción. Pero miren lo que nos ha dicho recientemente la ciencia. Nacimos para estar vinculados. Hay estudios e investigaciones que prueban esto. Por ejemplo, en el libro de Lynn McTaggart. Lynn McTaggart, ¿quién fue? Una periodista de investigación. ¿Quién es? Porque no ha muerto. Es una periodista de investigación científica. Esta señora tiene un libro muy interesante que se llama El vínculo, la conexión existente entre nosotros. ¿De qué habla el vínculo? El vínculo habla acerca de todas esas grandes investigaciones que se han hecho recientemente y que han probado que los seres humanos nacimos para estar vinculados. Y ya de manera mucho más filosófica, Krishnamurti, un sabio del pensamiento contemporáneo, en el libro Relacionarse con el mundo, con uno mismo y con los demás, también nos habla de este tema. Miren las frases de estos personajes. ¿Qué dice Lynn McTaggart? Todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, tenemos la necesidad instintiva de conectarnos. Piensen lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes están en una situación cotidiana. Uno está esperando un bus en una parada, el SITP, y no pasó el SITP. Debía pasar a las 6 de la tarde, no pasó, está demorado. Y usted está ahí en la parada y hay otra persona al lado suyo. Y empiezan los dos a hacer estos movimientos. 10 minutos después no ha pasado el bus y ya de pronto alguno de los dos no puede y dice, está como demorado, ¿no? Y la otra persona empieza, sí.
Ayer se demoró bastante y eso cuando pasó tan lleno que no le cabía una sola persona. Y empieza es que el transporte en esta ciudad sí es un rollo y no acaban de construir ese metro. Yo no sé qué va a pasar aquí. Y terminan hablando y a veces hasta terminan pasándose el celular y cosas por el estilo. Y es un desconocido, pero es que es muy difícil estar al lado de una persona durante mucho tiempo y no hablarle a esa persona, y no mirarla, y no conectarse con esa persona. Tenemos esa necesidad, y es una necesidad incluso de todos los seres vivos, como dice Lynn McTaggart, y en el ser humano obviamente mucho más. Pero dice Krishnamurti, el conocimiento propio es la base de la relación. El problema en la relación somos nosotros. O sea, el problema en la comunicación muchas veces no es el otro, soy yo. Es mi manera de actuar, mi manera de comunicarme, mi manera de decir las cosas, el tonito que utilizo, como decimos por ahí, el tono con el que me relaciono, el tono de la voz. A veces no es el otro, soy yo. Por eso dice Krishnamurti, si tú te conoces profundamente a ti, vas a poder producir una mejor comunicación. ¿Cuáles son las barreras que nos impiden armonizar en la comunicación diaria? Es decir, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué en la comunicación diaria nos cuesta tanto generar armonía en la relación con los demás? ¿Por qué nos cuesta generar armonía con el jefe? ¿Por qué nos cuesta generar una comunicación armónica con nuestra pareja? ¿Por qué nos cuesta generar una relación armónica a veces con los hijos, con el compañero de trabajo, con una persona en la calle? En fin, ¿por qué a veces nos cuesta tanto esto? Hay muchas barreras que impiden esto. Hay muchas barreras que impiden el compartir, el comunicarse. ¿Saben que la palabra comunicación viene del latín comunicare, que significa compartir, hacer algo en común, conectarse con el otro? Entonces, ¿cuáles son esas barreras? Yo he identificado muchas en mi trabajo en la comunicación, he identificado muchas de esas barreras. ¿De dónde me viene este estudio a mí? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué yo conozco estos temas? ¿De dónde saqué todo esto? Yo estudié teatro. Yo fui de esos niños en el colegio, lo que le llaman acá en Colombia un niño nerd. En Cuba no existe el término. Usted dice, este es nerd, y en Cuba dicen, ¿eso qué es? Pero bueno, para hacernos entender, como se le dice acá, un niño nerd, el niño que se las sabía todas, el niño que tenía las mejores calificaciones, el niño que era brillante en todas las materias, se me facilitaban todas, desde la lengua, la matemática, la ciencia, la biología, todas, ganaba todos los concursos de conocimiento del mundo. Y sin embargo, tenía problemas de relacionamiento, porque como era un niño tan estudioso y tan metido en los libros, yo no era el niño que era más cercano con los amigos, el más amiguero, el que se conectaba con todo el mundo. Me conectaba mucho con los libros, pero no tanto con las personas. Cuando llegó el momento de escoger carrera, dije, yo quiero estudiar una carrera que me enseñe algo de mí. Yo quiero estudiar una carrera que trabaje en mí, y por eso dije, voy a estudiar teatro. Mis padres pusieron el grito en el cielo. Pues porque obviamente un niño tan inteligente, tan brillante, ¿por qué no se convierte en un ingeniero, en un astrofísico, en algo por el estilo? ¿Por qué no se gana un premio Nobel o cosas por el estilo? Estaban pensando mis padres en ese momento. Pero no, yo dije que quería estudiar teatro, y como en Cuba por suerte no hay que pagar, porque yo creo que si mis padres hubieran tenido que pagarme la carrera, me hubieran dicho, no, yo no voy a invertir plata en eso. Ese es el dilema a veces de muchos estudiantes de arte, ¿no? Que los padres no quieren pagar carreras de arte. Entonces yo no tuve ese problema, la carrera era gratis, me fui, estudié las artes escénicas y me doctoré en ciencias sobre arte. Y una cosa que aprendí desde el teatro fue a estudiar el ser humano y a entender el comportamiento del ser humano, a entender el comportamiento vocal, discursivo y corporal de un ser humano. Eso es algo que desarrolla, es una habilidad que desarrolla mucho un actor. Y una de las cosas que aprendí, que es una barrera en la comunicación del actor, por ejemplo, en el escenario, y en la comunicación de uno en el día a día, es el pensamiento, que yo le llamé el diálogo interno, el Pepe Grillo. ¿Se acuerdan de este personaje en el cuento de Pinocho? ¿Quién era Pepe Grillo en el cuento de Pinocho? Era la voz de la conciencia, ¿cierto? Siempre le estaba hablando a Pinocho, siempre le estaba diciendo a Pinocho lo que Pinocho tenía que decir, lo que Pinocho tenía que hacer. ¿Saben lo que le pasó en el cuento original? Pues les cuento, no fue lo que les dijo Disney. En el cuento original lo que ocurre es que Pinocho lo aplasta y lo mata. ¿Y por qué? Porque era inaguantable Pepe Grillo. Luego él resucita, Pinocho lo vuelve a matar. En el cuento original Pinocho se ahorca al final. Yo sé, es un cuento terrible, pero sí lo hicieron para niños. No sé en qué clase de niños estaba pensando el autor,
pero lo hicieron para niños y se publicó en una revista infantil en su momento. Claramente Disney le hizo una versión diferente, no nos lo iban a contar de esa manera. Pero en el cuento original, este personaje, que es la conciencia, siempre está diciendo y hablando y hablando y hablando a Pinocho. A todos nos pasa eso. Todos tenemos por ahí unas vocecitas internas que a veces fastidian mucho, que son las voces de nuestros pensamientos. ¿Les ha ocurrido que a veces uno está hablando con una persona y la persona te está diciendo, oye, mira, y entonces te cuento que el día de ayer mi mamá me dijo que no sé quién, cuando uno está diciendo a la persona, sí, 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 y por la mente le está pasando, Dios mío, yo no pagué el celular y ahora me lo van a cortar, si no me lo cortaron ya, mi mamá, ¿qué fue lo que me dijo esta mañana? Ay, que fuera al banco y le sacara la plata, pero a mí se me olvidó, y Dios mío, tengo una picazón ahorita en el cuerpo, ¿eso de qué será? ¿Será que me dio alergia al chocolate ese que me tomé ahorita? Y mientras están pasando todas esas cosas por la cabeza, la otra persona te está echando el cuento de su mamá, de que fue al médico, que no sé qué. Cuando la persona termina y te pregunta, ¿qué le digo? Tú le dices, pues no sé, es que es difícil darte un consejo ahí, pero uno lo que está pensando es, ¿qué le digo? ¿De qué me está preguntando? Y la persona lleva un buen rato hablando contigo y tú no la has escuchado. ¿Por qué? Porque tú no estás oyendo a esa persona que tienes al frente, tú estás oyendo a Pepe Grillo. Tienes al Pepe Grillo activo ahí hablándote y hablándote y hablándote y hablándote. Terrible, porque muchas veces nosotros nos identificamos con esa vocecita. O sea, uno piensa que uno es esa voz, uno piensa que uno es esos pensamientos, uno piensa que uno es esa vocecita que está activa ahí, y no, uno es algo que es más que eso, porque somos eso, pero somos también nuestro cuerpo, somos nuestra voz, y somos, esto yo sé que es complicado de entender, pero realmente uno no es la vocecita, realmente uno es ese ser que es capaz de ver la vocecita. O sea, cuando ustedes son capaces de pararse y ver su pensamiento y darse cuenta de lo que están pensando, cuando toman conciencia de eso y se separan, ese ser que se separa y que ve esos pensamientos, esos sí son ustedes, pero esos pensamientos no. Esos pensamientos a veces hasta están instaurados ahí. ¿Se acuerdan de la película El Origen, Inception? En El Origen, ¿qué pasa? Llegan y le meten un pensamiento al personaje y según eso, el personaje actúa. Bueno, así nos pasa a nosotros, nos han metido una cantidad de pensamientos en la cabeza, a veces son pensamientos, a veces uno se descubre pensando obsesivamente cosas que le ha dicho su mamá, cosas que le ha dicho su papá, cosas que le ha dicho la sociedad. Hay personas que se obsesionan con su físico, pero eso, nacieron con eso. Esas personas vinieron al mundo con esa obsesión se la sembró la cultura. Hay personas que viven obsesionadas con el trabajo, vinieron al mundo así, de niño no se obsesiona con el trabajo, no, eso se lo metió en la cabeza la cultura. Hay personas que se obsesionan con su pareja, hay quien se obsesiona con celar, hay diferentes tipos de obsesiones, hay quien se obsesiona con la manera como se viste, en fin, pero todas esas obsesiones o todos esos pensamientos obsesivos han sido sembrados ahí por algo o por alguien. En el momento en que uno aprende a verlos y a distanciarse de ellos, en ese momento uno puede pararlos, porque a Pepe Grillo se le puede callar, se le puede hacer lo mismo que a Pinocho, va a pasar igual, él resucita, no se muere para siempre desafortunadamente, él va a resucitar y resucitar, pero uno puede aprender a estar cada vez más en el aquí, en el ahora. Una de las cosas que he aprendido que facilita la armonía en la comunicación es estar alerta, es estar presente, es estar aquí ahora, pero vivimos cada vez más en una sociedad que promueve la ausencia en los cuerpos, la ausencia de vida. Yo veo a veces personas que andan tan mecánicamente por la vida porque andan desconectados del mundo, tan sumergidos en ese ruido de pensamientos y en esos pepegrillos que se desconectan de todo lo que tienen al frente, de las personas que tienen a su alrededor. Miren, hoy en día con el mismo tema de los celulares y las fotos y demás, a veces la gente sale a un paseo muy bonito y en vez de contemplar los sitios que tienen alrededor maravillosos, lo que hacen es tomar foto, tomarse selfies y demás, pero no se conectan, no están ahí. De hecho, no estuvieron ahí, por lo menos no de cuerpo y alma. Estuvo ahí un pensamiento, estuvo ahí el celular, pero tú no estuviste, porque tú no estuviste conectado realmente con esa realidad. Y eso nos pasa con las personas también. A veces uno lo ve, gente que está sentada contigo y está tan sumergida en el aparato, en otras cosas, que no están ahí. Tú ves la ausencia de vida, de vitalidad en ese cuerpo, la falta de empoderamiento, de estar ahí, de estar alerta. Y eso en gran parte tiene que ver con ese personaje. Mátenlo, él va a resucitar, como les digo, pero mátenlo. Una manera de matarlo, ¿saben cuál es? Abrir el cuerpo. Cuando el cuerpo se abre, es decir, cuando yo me expando,
Eso es una manera de estar en el aquí y el ahora. Ayuda a que el cuerpo conecte con esta realidad. Cuando yo mantengo la mirada aquí y no anda la mirada por ahí divagando, perdida por otros lados, eso me ayuda a estar también en el aquí y en el ahora y me ayuda a parar a ese personaje. También, bueno, hoy en día se ha puesto muy de moda la práctica del mindfulness. Es una práctica también excelente para aprender a meditar y estar, como les digo, conectados con el aquí y el ahora. La otra barrera otro elemento que nos suele fallar mucho a los seres humanos es la escucha. Nosotros pensamos que sabemos escuchar, ¿no? Dicen, pero yo sí sé escuchar. Ojo, escuchar no es oír. Una persona me puede decir algo y yo lo oigo, pero escuchar es un proceso que va más allá. Les cuento una historia. Por ejemplo, esto es una modificación de una historia que más o menos cuenta Mark Goldstone. Mark Goldstone tiene un libro excelente que se llama Solo Escucha. Este es un señor experto en el tema de la escucha. Fue uno de esos libros que yo me disfruté muchísimo, de los cuales aprendí mucho para todo lo que hago. Él pone un ejemplo más o menos así. Como les digo, le voy a hacer una modificación, pero más o menos ustedes encuentran este ejemplo en el libro. Supongamos que ustedes tienen un compañero de trabajo. Pensemos que ese compañero se llama Juan y es lunes. Ustedes llegan y le dicen, oye Juan, necesito que me entregues esta información para mañana martes. Juan dice, listo, yo te la tengo. Oye, pero mándamela más o menos hacia el mediodía, porque es que tengo que revisarla. Listo, yo te la mando hacia el mediodía. Mediodía, Juan no ha mandado nada. Ustedes lo llaman, Juan, ¿cómo vas? No, estoy trabajando en eso, no he podido terminar porque me enredé con otras cositas, pero estoy trabajando en eso. Hombre, tengo que revisarla porque eso lo voy a presentar mañana ante el consejo directivo. Sí, yo te la mando. 2 de la tarde, Juan no ha mandado nada. Entonces usted llama a Juan y Juan contesta agitado. Hola, ¿cómo estás? Juan, no me has mandado la información. Sí, es que yo estaba trabajando en eso, pero tuve un problemita personal. Pero entonces, Juan, mira, no más excusas. La información la necesito para allá. Chao. Y le cuelgas el teléfono a Juan. 5 de la tarde, Juan no ha mandado nada. Llaman, celular en correo de voz, le escriben al WhatsApp y ni siquiera se entregan los mensajes. ¿Dónde está Juan? No aparece por ningún lado. No entrega la información, efectivamente. Usted se pasa toda la noche, revisa, se despierta en la madrugada obsesionado, revisa el correo. No ha llegado nada. 8 de la mañana llega al consejo directivo y le dicen, ¿la información? No, yo no la tengo, porque es que Juan no me la mandó. Le dice su jefe en el consejo directivo, ¿cómo es posible? ¡Qué irresponsabilidad! Esto es el colmo. ¿Usted dónde se piensa que está? Eso lo necesitamos para tomar una decisión importante de mercadeo. Mejor dicho, vaya y levante esa información como sea. Y usted se va todo triste, va caminando por el pasillo de la empresa y aparece frente a usted Juan. ¿De qué tiene usted ganas? De coger a Juan por el cuello. De nada bueno tiene usted gana con Juan. Pero en ese momento Juan le dice, un momento, antes de que digas algo, por favor escúchame. Y usted le dice, a ver, ¿qué tienes que alegar? Y Juan le dice, mira, yo desde pequeño vivo solo con mi abuelita. Resulta que cuando yo era pequeño, mi mamá y mi papá murieron en un accidente y yo desde pequeño vivo solo con mi abuelita. Ayer, cuando estaba trabajando en tu informe, justamente me llama una vecina y me dice que mi abuelita le había dado un infarto. Yo salí corriendo, desesperado, a ocuparme de mi abuelita. Ese fue el momento en que tú me llamaste y te dije que tenía un problema personal. Tú me colgaste el teléfono, no pude decirte nada más. Me fui para la clínica, no me llevé el cargador del celular, estaba muy nervioso, se me acabó la batería ya, no encontré cargador para mi celular, estuve aferrado todo el tiempo ahí a mi abuelita. Mi abuelita hoy a las 3 de la mañana falleció. Siento que me quedé solo en el mundo, estoy muy triste, desconsolado y pues vengo a pedirte disculpas. Sé que la embarré, pero esto fue lo que pasó y esta es la verdad. Usted podría decirle, hombre, no, pues lo siento mucho, pero ¿por qué no me dijo? ¿Por qué no me dijo? ¿Cómo que por qué no le dije? Usted no escuchó. Cuando Juan habló contigo, Juan estaba agitado. Te tomaste el tiempo para preguntarle en ese momento, ¿te pasa algo? ¿Por qué estás agitado? Juan te dijo, tengo un problema personal. Le preguntaste, ¿qué problema? Si tú le hubieras preguntado en ese momento, ¿qué problema? Si tú hubieras detenido, si no tuvieras el afán de decir y decir y decir y decir, y de estar preocupado de ti, si tú hubieras parado en ese momento y hubieras respirado, es sencillo, párate, respira, pregúntale a Juan, te siento agitado, ¿qué te pasa? Él te hubiera contado, ¿qué problema tienes? Y tú sencillamente hubieras dicho,
mira, en ese estado en el que tú estás, tú no eres capaz de terminar ese informe. Entonces, ¿sabes qué? Dame lo que tengas en este momento. ¿Dónde está? Yo voy y lo busco y yo resuelvo con eso. Hubieras podido hacer eso y se hubieran solucionado las cosas. Pero es curioso, los seres humanos somos raros, preferimos hacer lo otro. En la escucha, en este tipo de situaciones hay un proceso. Nosotros oímos primero lo que la persona nos dice, pero después que escuchamos lo que la persona nos dice, debemos preguntar, que esto fue lo que no hizo esta persona. Reflejar, ¿qué significa? Ponte en el lugar de la persona, es decir, escucha desde el otro lado. Después que él te dijo, tengo un problema personal, estoy así, me siento mal, mi abuelita se me está muriendo, mi única familia, tú te pones del otro lado y tú dices, caramba, este hombre no es capaz de terminar este proceso, yo no sería capaz. Entonces ahí sí reacciona, vamos a hacer esto. Hay personas que llegan aquí, preguntan, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué me hablas de esa manera? ¿Por qué estás agitado? No, que mi abuelita, que no sé qué, no sé cuándo. Pero entonces no hacen esto. Y entonces le dicen, ese es el momento que le dice a la persona, el jefe, pues hermano, lo siento mucho por su abuela, pero usted tiene que terminar esa información hoy como sea. Lleve desde la computadora para la clínica, yo no sé lo que va a hacer, pero a mí me manda eso hoy, porque usted tiene una responsabilidad y el trabajo está primero que todo. Sí, señor. Y ahí se va Juan, de esa manera. Entonces hay personas que no pasan ese proceso. Esta parte es muy importante. Después que preguntaste o tuviste una respuesta, ponte del otro lado. Esto no hay que hacerlo siempre, tampoco. La vida no es todo, en todo momento así. Porque si ustedes llegan a un banco y van a consignar un cheque, ustedes le dicen al cajero, vengo a consignar este cheque. Sí, señor, ¿en qué cuenta? En la cuenta de ahorros. Dígame el número de la cuenta. Si en ese punto ustedes le dicen al cajero, ¿te pasa algo? Noto en tu cara que tienes cierta tristeza, no sé, pero me preocupa tu reacción. El cajero aprieta el botón de pánico y dice, tráigame urgente a alguien, porque este señor, la vigilancia, porque este señor me viene a robar. ¿Qué pretende? En ese caso no es necesario. No es necesario en todos los procesos de la vida, pero hay muchos procesos en el día a día, hay muchos procesos en los que sí es importante hacer esto para poder generar armonía y conexión con el interlocutor. La siguiente barrera es nuestro cuerpo, el lenguaje del cuerpo. Hay varios elementos del cuerpo que se pueden volver una barrera. Yo voy a hacer alusión a dos de ellos, y el primero de ellos es el rostro, la cara. ¿Qué cara tienes cuando hablas? ¿Con qué cara andas en el día a día? Hay una anécdota maravillosa en ese sentido. Es una anécdota de un expresidente de los Estados Unidos. Cuentan que cuando Abraham Lincoln era presidente de los Estados Unidos, resulta que el señor tenía que escoger a una persona para comandar un proceso en el alto gobierno. Y el señor llega, le traen la terna de consejeros, y el señor llega, la examina y dice rápidamente, no me gusta esta persona no puede ser. Entonces le dicen, pero señor presidente, ¿por qué? Y Lincoln dijo, no me gusta su cara. Pero señor presidente, ¿y qué culpa tiene el señor de tener la cara que tiene? ¿Cómo va a descartar a alguien por su cara? Y Lincoln dijo, sabiamente, toda persona mayor de 40 años es responsable de la cara que tiene, o debería ser responsable de la cara que tiene. Si usted no es responsable de su cara, ¿cómo puede ser responsable por otras cosas en la vida? ¿Y qué estaba queriendo decir Lincoln con eso? Piensen en lo siguiente: cuando ustedes intercambian en un WhatsApp emociones, ¿qué intercambian? Caritas. ¿Cómo se llaman esas caritas? Emoticones o emojis. Hay hasta una película sobre eso, Emoji, la película, que es bien simpática. Emoticones. Lo mismo pasa en la vida. Ustedes se pasan la vida intercambiando emoticones con la gente. Cuando uno quiere saber qué siente una persona, ¿qué hace? Le mira la cara. La cara que dice, ¿qué emoción tengo? ¿Qué siento yo respecto a lo que estoy diciendo? Si a mí me dice una persona, si a mí me invita una persona, por ejemplo, a su oficina, supongamos, ¿cómo es tu nombre? Ana. Ana me invita a su oficina y Ana me dice, ¿quieres tomarte algo, Adiel? Yo le digo, oh, sí, claro que sí. Ana me dice, te ofrezco un café. Y yo le digo, bueno, ¿será que yo quiero café? No. ¿Qué dijo mi cara? Que pues no me entusiasma mucho la idea del café. Es lo que está diciendo mi cara. Como cuando usted le dice a una persona, vamos a comer, y la persona te dice, pues sí, si quieres. Y uno dice, oh no, si quieres vamos para así, no vamos a otro lado, porque usted leyó en la cara. La persona, fíjense, te está mandando un mensaje con lo verbal, te está diciendo que sí. Yo le dije que sí,
con lo verbal, pero lo no verbal está diciendo otra cosa, la cara está diciendo otra cosa, el sentimiento está reflejando otra cosa. Constantemente nosotros interactuamos a través de las expresiones de nuestra cara y vivimos más influenciados por los rostros de lo que nos imaginamos. O sea, no somos conscientes de cuánto nos impactan las expresiones de la cara de los demás. En la cara se reflejan todas las emociones, todas. Hay muchas emociones. Hay emociones, por ejemplo, la alegría, obviamente es una emoción, está la tristeza, pero también, por ejemplo, el asco, la repugnancia. De hecho, hay gente que tiene permanente cara de asco, como tú no le parece asqueroso en la vida. Esa gente que tú le dices, ¿cómo estás? Y te dice, bien, ¿y tú qué tal? Y te hacen así. Hay gente que tiene permanente cara de sufrimiento, como le dicen acá. A mí me encanta el nombre que le dicen aquí, no sé si es en Colombia, pero en Bogotá lo he oído mucho, que dicen, tiene cara de cólico. Hay gente que siempre está así. Tú le dices, ¿cómo te va? Y te dice, bien, ¿y tú qué tal? Y no, yo bien. Y uno le dice, ¿y qué tal el cumpleaños? Ay, más rico, pasamos delicioso. ¿Cómo has estado tú? Y a veces uno se le termina pegando y uno le dice, yo bien también. Ahí vamos. Y a uno se le pega, se le termina pegando la expresión de la persona. En el mundo empresarial es típica la cara corporativa, le llamo yo. Esa gente que siempre está así. Porque en el mundo empresarial hay que ser serios, ¿no? Y entonces he visto esto mucho, esta escena. Altos directivos que llegan y dicen, bueno, equipo, primero que todo quiero felicitarlos y decirles que estamos muy contentos por los resultados que han obtenido en las ventas. En realidad lo felicito, excelentes resultados. Y uno dice, pero el jefe de verdad está contento, está más bien molesto con lo que nos está diciendo. No somos conscientes. ¿Y qué es lo que está diciendo Lincoln? Toda persona mayor de 40 años debe ser responsable de la cara que tiene. ¿Qué significa ser responsable de la cara? Hazte responsable de la emoción. Hazte responsable incluso de lo que haces sentir al otro con tu cara. ¿Por qué? Las emociones se pegan, se transmiten, se contagian, eso está probado. ¿Sabían ustedes que desde los años 90 descubrimos que existen un tipo de neuronas que se llaman neuronas espejo o neuronas de la empatía? La empatía, esa capacidad de conectarse con el otro, de ponerse en los zapatos del otro, se puede dar de tres maneras. Existe la empatía emocional. ¿Qué significa eso? Yo y tú sentimos lo mismo, yo siento lo que tú sientes. Cognitiva, yo no siento lo que tú sientes, pero lo entiendo, o sea, entiendo tus sentimientos. Necesidad empática, no entiendo lo que sientes, no siento lo que sientes, no sé ni siquiera lo que te pasa, pero cuenta conmigo, aquí estoy, para lo que necesites. De todas esas formas de empatía, la que suele ser más fuerte es la emocional. Cuando dos personas sienten lo mismo, la conexión es infinita, es tremenda. Eso nos pasa cuando llegamos al mortuorio de la mamá de la amiga y nos abrazamos de la amiga y los dos empezamos a llorar desconsoladamente y la amiga siente en ese momento que tiene un apoyo tremendo en ti. O el amigo que tiene un apoyo tremendo en ti. ¿Por qué? Porque tú estás sintiendo su emoción, tú sientes lo que siente esa persona. Eso nos pasa en el cine, esa es la base de la cinematografía, del teatro. Ustedes van a ver esa película, Titanic, y ese momento, porque esa película, porque casi todo el mundo se la ha visto, ese momento en el cual se empieza a hundir Jack para salvar a Rose, ponen la musiquita de Celine Dion, obviamente, para reforzar el drama, y entonces empieza el personaje de Rose a decir, Jack, Jack, come back, Jack, come back, Jack. Y ustedes miren la cara de la gente en el cine, van a ver a mucha gente así, como si estuvieran diciendo también, come back, Jack, come back. Claro, se empiezan a sentir como se siente el personaje de la película. Eso es lo que hace también que nos den miedo las películas de terror, que uno ve el personaje, uno sabe en la película de terror que cuando baja al sótano se va a apagar la luz, y si va con una linterna se le va a acabar la pila a la linterna y se va a quedar a oscuras. Pero aunque uno lo sepa, tú no puedes evitar agarrarte el asiento y sentir miedo en ese momento, porque tú te empiezas a sentir como ese personaje. Las responsables de que eso ocurra son las neuronas espejo. Esas neuronas son las que facilitan que tú termines imitando el comportamiento del otro, que tú termines sintiendo lo que siente el interlocutor. Pero eso pasa igual en la vida cotidiana. ¿Qué significa esto? Yo puedo contagiar al mundo de mis expresiones. Yo puedo contagiar a la persona que está conmigo de mis expresiones. Si ustedes llegan y dicen a una persona, ¿y qué? ¿Cómo vas? Van a ver que muchas veces la persona responde así, ay, bien, ¿y tú? Y este le dice, bien, ahí, todo tranquilo. Y el otro le dice,
yo aquí en lo mismo. Y no se dan cuenta, pero empiezan a actuar uno como espejo del otro, por eso se llaman neuronas de espejo. O a veces que uno llega a un grupo y todo el mundo está muerto de la risa. Y uno entra y dice, ¿y ustedes de qué se ríen? A uno le provoca decirle, ¿de qué te ríes tú? Porque todos nos estamos riendo y sabemos de qué, pero tú acabas de entrar al grupo. No podemos evitar contagiarnos de las emociones de los demás. Y a veces lo que nos ocurre es que contagiamos el mundo, los entornos, las relaciones con los demás, con nuestro hijo, con los demás, de emociones que no queremos, que no son buenas ni para el otro ni para ti. ¿Pero por qué? Porque no somos conscientes de lo que nuestra cara está transmitiendo. Todos podemos ser conscientes. Y ojo, la neurociencia ha descubierto algo bien interesante. Muchas veces, pero muchas veces, antes de que aparezca una emoción en el pensamiento, antes de que aparezca por acá, antes de que la pensemos, esa emoción aparece en primera instancia en la cara. Quiere decir, si tú manejas tu cara y la expresividad de tu cara, puedes tener acceso a tus emociones y controlar tus emociones. Eso lo ha dicho la neurociencia y lo ha probado. Ahora, otra parte interesante del cuerpo es los ojos, el contacto visual, el tan llamado contacto visual. Nos han dicho muchas veces por ahí, ay, pero es que no es bueno mirar tanto a los ojos de una persona. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque eso intimida. A mí me dicen mucho eso en los talleres, cuando dicto talleres y le digo a las personas, relaciónate, mira, contacta. Me dicen, doctor, pero eso intimida a las personas. Y hombres que me dicen, pero yo no puedo estar mirando tanto los ojos a una mujer porque enseguida dice que la estoy acosando sexualmente. Y si es un tipo, pues van a pensar que yo ando en alguna otra cosa enamorando al tipo, algo por el estilo. Los que suelen tener además más conflicto con ese tema suelen ser los hombres. Mirar a los ojos de la persona, todos esos son mitos. Que si tú miras, que si el otro se siente intimidado, esos son mitos. Eso no es cierto. Claro, depende de la intención con la que tú mires. Porque si yo, por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Nora. Si yo le digo a Nora, yo puedo llegar y saludar a Nora y decirle, Nora, ¿cómo estás? Mucho gusto, Adiel Quintero. Pero si yo llego y le digo, Nora, ¿cómo estás? Mucho gusto, Adiel Quintero, ¿cómo te va? ¿En qué andas? Ya Nora dice, no en nada y me voy, que es que se me va la ruta. Ya. Claro que se genera incomodidad. Lo que hace cómodo o incómodo el contacto visual no es el contacto, es la intención con la que se hace, obviamente. Pero es necesario. ¿Saben por qué? Manda un mensaje muy bonito. La concentración de la atención, y esto yo lo aprendí en el teatro, y luego lo ratifica también los estudios de las neurociencias. La concentración de la atención es primero, siempre es primero física y después mental. Uno piensa que uno concentra primero la mente. No, primero se concentra el cuerpo. Si ustedes sienten, por ejemplo, supongamos que allí se cae algo ahora, ahí en el bar, ¿qué hacen ustedes para saber lo que se cayó? Primero miran. O sea, primero la mirada concentra y después el pensamiento trata de interpretar y detectar qué fue lo que se cayó. Primero la mirada y después viene el pensamiento. Cuando nosotros miramos a los ojos de la persona, el mensaje que le estamos mandando, ¿cuál es? Estoy concentrado en ti. O sea, tú me interesas, estoy aquí contigo, estoy en el aquí, en el ahora contigo. Pero además, cuando ustedes concentran la atención, se concentra mucho mejor la mente. Miren lo que pasa con personas, por ejemplo, cuando hablan en público, que lo he visto mucho. Llegan a hablar acá y dicen, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo hoy les voy a hablar acerca de la comunicación y de cómo la comunicación es un elemento muy importante. Yo le digo, ¿estás siguiendo alguna mosca o una mariposa en el aire? Porque andan así, como si estuvieran siguiendo algo. O hay quien hace la mirada hacia arriba, así como si estuvieran buscando un angelito allá arriba, en el más allá, que les diga lo que tienen que decir. Hay quien habla con el piso. Yo les digo, alguna hormiguita ahí en el piso que está hablando con ella, intentando conectarte con ella, porque dice, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar entonces acerca de el impacto que tiene la comunicación, y todo el tiempo parece como si estuvieran siguiendo algo en el suelo, pero no están con la gente. No, contacto. Incluso practiquen eso en el día a día y van a ver que cambian cosas a su alrededor. Practiquen esto en el día a día y van a ver que cambian cosas a su alrededor. Cuando digo en el día a día, muchas veces uno sale de su casa por la mañana, va todo de afán. El portero te saluda, buenos días, doctora Adiel. Y uno dice, bueno, buenos días, ¿cómo está Jaime? No, deténganse, aunque vayan de afán, digan, buenos días Jaime, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y miren a los ojos a esa persona, van a ver que ahí pasa algo distinto. Hay un intercambio diferente. Y esa persona, ¿qué siente esa persona? Cuando tú le haces eso, por ejemplo, una persona que está acostumbrada a que la ignoren,
¿Qué siente esa persona? Que usted le dio importancia. Usted se detuvo un segundo y le miró a los ojos. Usted le dio importancia, usted se conectó con esa persona. En ese pequeño instante, usted armonizó con esa persona. En ese pequeño instante. Eso es un secreto, además, para conectar y para lograr a veces incluso cosas en la vida. Yo lo uso mucho en los aeropuertos cuando quiero adelantar vuelos. Llego muchas veces donde la chica del counter y entonces llego y le digo, ¿cómo estás? Como casi tiene el nombre, le digo, por ejemplo, hola Beatriz, ¿cómo estás? Y me dice, bien, ¿y usted qué tal, señor Quintero? Le digo, me dijeron que tú eras la persona que me iba a adelantar el vuelo hoy. Me dice, ¿cómo así? Le dije, sí, porque por ahí creo que hay cupo, pero está complicado, pero me dijeron que tú me ayudabas. Se echan a reír y me dicen, déjame que puedo hacer por usted. Casi siempre adelantan el vuelo a uno. ¿Ven? Pero ¿qué hace muchas veces uno? Uno llega y dice, ¿cómo está, señorita? ¿Será que hay para adelantar el vuelo? Porque es que yo es que necesito irme pronto. Entonces, ¿será que tienen un cupo por ahí? La señorita también dice, déjeme ver, y no hay intercambio. Y entonces, cuando no hay intercambio, como les digo, no se produce esa conexión entre las personas. Eso por solo citar 2 elementos del cuerpo, porque hay muchos más, pero no los abarcamos todos acá por la brevedad de la charla. Otro elemento, otra barrera, la palabra, obviamente, lo que tú dices, cómo te conectas a través de la palabra. Y aquí les voy a contar, voy a traer aquí un cuento bellísimo, un cuento que viene del budismo, que a mí me encanta porque es un cuento que refleja la sabiduría que hay detrás del budismo, que dice que uno debe honrar lo que uno dice, uno debe honrar sus palabras. Y dice este cuento así, pasamos al siguiente, se llama Las 3 rejas, y el cuento dice: el joven discípulo de un filósofo sabio llega a casa de este y le dice: oye maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Espera, lo interrumpe el filósofo. ¿Ya hiciste pasar por las 3 rejas lo que vas a contarme? ¿Las 3 rejas? Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es cierto? No, pues yo la verdad es que lo oí comentar a unos vecinos. Ah, al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. Eso que deseas decirme, ¿es bueno para alguien? Pues no, en realidad no, al contrario. Ah, vaya, la última reja es la necesidad. Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta. A decir verdad, no. Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no sabemos si es verdad, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Hay muchas cosas que decimos en el día a día que no pasan esas 3 rejas. Los chismes generalmente no pasan esas 3 rejas. Muchas veces ni son verdad, son exageraciones a veces, o tienen aristas que uno no conoce, ni son buenos para nadie, ni tampoco son necesarios. No es necesario decirlos. Entonces, ¿para qué? Hay muchas cosas en el día a día que no pasan estas 3 rejas. Cuando vamos, por ejemplo, por ahí, y esto digo, tenemos que aplicarlo todos. A mí me pasa, uno va en su carro y hay un trancón horrible y empieza uno a quejarse del trancón. Este trancón, esto no se acaba, ¿y hasta cuándo? Miren esto, no, yo no sé ni a qué hora voy a llegar a mi casa, qué desespero. Todas esas palabras que están diciendo, estoy seguro que no pasan las 3 rejas. No es verdad que no vas a llegar a tu casa. Que uno dice, así no voy a llegar a mi casa nunca. No es verdad que no vas a llegar a tu casa nunca, es una exageración, sí vas a llegar. No es bueno. Te carga de cosas negativas, ¿para qué lo estás diciendo? Y tampoco es necesario que lo digas, no vas a solucionar nada con eso, el trancón no se va a acabar. Entonces, pues, ¿para qué lo dices? Pon música, empieza a hablar, cambia el tema, ponte a conversar con una persona. Yo a veces lo que hago es que llamo a una amiga que le gusta mucho conversar, y ya entonces, y habla muchísimo, igual que yo, me gusta mucho hablar, y entonces a veces la llamo, y ya ella lo identifica. Cuando llevo un rato conversando con ella, me dice, estás en un trancón, ¿verdad? Y yo le digo, sí. Tranquilo, ella me hace lo mismo, ¿no? Hay veces que me llama y me dice, estoy en trancón, ¿puedes hablar? Y yo, claro que sí, y conversa, y se le pasa el trancón. A mí me encanta hacer eso, cuando estoy en los trancones, aprovecho para llamar amigos con los que hace mucho tiempo que no hablo, personas con las que me gusta conversar mucho, porque tenemos mucho tema para conversar, y además como tengo varios, si no me contesta uno, marco el otro y marco el otro, hasta que alguno aparece. Y entonces hay uno que siempre termina haciéndome ahí la media en el trancón. Pero eso es preferible a uno empezar a quejarse, a desesperarse y a decir toda esta cantidad de cosas que no pasan, como le digo, las 3 rejas. En el día a día también usamos muchas frases que nos restan asertividad, que nos quitan contundencia, que no son frases que nos ayuden a tener armonía en la comunicación con el otro. Aquí, por solo citarle,
algunas, por solo citarle alguna, tengo una recopilación. Pásalas todas. Ahí. Las expresiones que le llaman hipocorísticas. Hipo viene de voces que disminuyen. Estamos muy acostumbrados, lo decimos, y esto lo he visto mucho en personas, por ejemplo, que exponen en público y dice: buenos días, mi nombre es Adiel Quintero Díaz y hoy voy a hablarles un poco acerca de lo que hace nuestra empresa. ¿Eso no me va a decir mucho? Es mejor decir: voy a hablarles brevemente. Eso suena con mucho más poder, más contundencia, que voy a hablar un poco. Y es como cuando uno dice también, ay, yo quiero un poquito de café y se sirve en el mousse de este tamaño, el mousse de tinto de este tamaño. Pero es curioso, cuando nos referimos a nosotros no usamos esas expresiones, me he dado cuenta de eso. Uno no dice: buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Adiel y soy un poco cubano. Pero después sí dice: y les voy a hablar un poco de comunicación. No, quítense eso. O por ejemplo, mira, dos cositas solamente, dos cositas para terminar. Si son cositas, no son importantes. Entonces las podemos dejar para otro momento. Te podría decir la otra persona: mejor, mira, para terminar hay otros dos aspectos que debemos considerar. Esto está bien cuando uno se refiere al hijo y le dice mi amorcito, mi cariñito y cosas por el estilo, pero en el día a día muchas veces nos minimizamos a través de la palabra. Uno es su palabra también, lo que uno dice. Por eso dicen en el budismo: honra tus palabras, honra lo que dices, porque tú eres eso también. Tú eres muchas cosas, pero eres en gran parte también tu palabra, lo que tú dices. Cualquier cosita adicional me cuentas. No, cualquier otro aspecto que quieras considerar que necesites, me cuentas. El uso pasivo de los verbos, ¿qué es esto? Mira, ¿cómo estás? Es que quería invitarte a que habláramos de este tema. La otra persona me puede decir: cuando te decías me avisas. ¿Cómo así? Pues me estás diciendo que querías invitarme, ¿ya no quieres? Eso es como cuando uno le dice a la novia, al novio: oye, mi amor, quería que fuéramos a cine esta noche. ¿Ya no quieres, mi amor? No, sí quiero. Pero entonces, ¿por qué me lo dices en pasado? No quiero que vayamos al cine. Claro que quiero, todavía lo deseo. Mis estudiantes en la universidad a veces levantan la mano y dicen: profe, es que sobre ese tema yo estaba pensando lo siguiente. Yo le digo: siéntate. Profe, ¿por qué? Porque si ya no lo piensas, ¿para qué lo vas a decir? Estaba pensando lo siguiente. No, sobre ese tema pienso, todavía lo piensas. Entonces exprésate con contundencia. Cuando uno es contundente, cuando uno evidencia decisión, uno puede generar también armonía. Armonizamos más con las personas decididas, con las personas que son contundentes, con las personas que nos transmiten un mensaje claro. Todas estas frases lo que hacen es que enredan el mensaje. Negaciones innecesarias. Nos dicen muchas gracias y uno dice: no, con mucho gusto. Qué bofetada para el otro. Te acaba de dar las gracias y tú le dices que no. Qué bonito, como lo decía Bianca antes. A Bianca, con todo gusto. Mejor eso. Muchas gracias, con todo gusto. Gracias, con todo gusto, con el mayor placer, pero no lo nieguen. Gracias, no, con mucho gusto. O gente que dice de una vez: no, tienes que agradecerme nada. Pero ¿cómo que no? Del otro lado se siente mal. Gracias, con todo gusto. No olvides que, mejor ten presente que. Lo podemos decir en positivo, mucho mejor para generar armonía. Hay gente que da mucha vuelta para decir las cosas, esos son los rodeos. Dan vueltas y vueltas y vueltas y no concretan. Mucho mejor un mensaje sintético, concreto. Pasemos a la siguiente. Sí. Expresiones impositivas. Yo quiero que tú hagas lo siguiente. No, te sugiero, te propongo, te recomiendo, es necesario. Pero yo quiero que hagas lo siguiente, se lo estás imponiendo a la persona. Lo que tú tienes que hacer en ese sentido, yo lo único que tengo que hacer es morirme y pagar impuestos, nos dirán por ahí a veces las personas. Lo que tienes que hacer no, lo que te recomiendo, lo que te propongo, lo que sugiero. Mira, lo que tienes que hacer. ¿Y cómo suena eso? Cuando uno lo escucha además de una persona querida. Mira, hazme el favor, lo que tienes que hacer ahora es lo siguiente. Y suena que efectivamente me están imponiendo, me están obligando. Claro que no genera armonía. ¿Por qué? Porque todas estas frases están pensadas desde mí, únicamente desde mí, y no, insisto, desde la relación con el interlocutor. Voy a intentar ayudarte con el tema, mas no te prometo nada, nos dicen. Dime a qué te puedes comprometer, mejor, así generas más armonía. Cuando uno llega, por ejemplo, a una persona y le dice: ayúdame, tú me puedes tener listo esto para el viernes, y la persona le dice: pues no te prometo nada, voy a intentar, pero yo no te prometo nada. No, mejor dígale: mire, me comprometo a que lo antes posible yo se lo tengo listo. Eso será en máximo un periodo de 2 semanas.
Diga o sea, que se puede comprometer, pero voy a intentar, no sé, trataré, no sé si lo logre de pronto. No. Y la persona se va con la idea efectivamente de la duda. Mejor más asertivos, mucho más directos, amables, pero directos. La idea es que, si es una idea es que todavía no tienes aterrizado. Y vuelvo al punto, uno no se refiere a sí mismo con esas frases. Yo no digo, la idea es que soy Adiel. Soy Adiel, pero he visto personas exponiendo un proyecto que dicen, por ejemplo, la idea de nuestro proyecto es aumentar las ventas. Es una idea, no lo han aterrizado, es un proyecto que llevan 3 años estudiando y ya lo concretan y están haciendo la exposición final y dicen, la idea que tenemos con el proyecto es esta, es una idea. No, ya lo aterrizaste. Con este proyecto vamos a incrementar las ventas. El cómo dubitativo, miren que se usa. ¿Qué quieres tomar? Yo quiero como un café, o sea, te traigo un té, ¿te sirve un té? ¿Por qué? Porque me estás diciendo que quieres algo parecido a un café, no un café exactamente, es diferente. Quiero un café, o tráeme un café por favor. ¿Qué quieres tomar? Un café, me encanta el café. Pero ¿cómo? Igual, uno no dice yo soy como Adiel y soy como cubano, soy Adiel, soy cubano. Igual en la vida cotidiana, ¿por qué toda esta cantidad de frases? A veces nos da miedo ser a través del lenguaje, nos da miedo ser a través de la palabra. Nos han enseñado todos estos rodeos, porque a veces nos han dicho también que hablar de manera directa, concisa, precisa es grosero. No, no es grosero. Y eso es lo que se busca en la comunicación hoy en día. Es claro que es diferente, es otra perspectiva, es claro. ¿Qué suaviza? La entonación de la voz. Claramente, yo puedo decir, una persona me puede decir, ¿qué quieres tomar? Y yo en vez de decirle, quiero como un café, yo le puedo decir, un café, me encanta el café. O yo puedo decir a la persona, ¿café? ¿Tienes café? Me imagino. No, claramente, la voz suaviza, la forma en que lo dices, la mirada, la expresión del rostro, pero directo, claro y conciso. No tiene nada de malo ser directo, claro y conciso. Y curiosamente, las personas que son directas, claras y concisas son las personas que nos gustan, incluso para ser pareja también. ¿Qué tal que uno llegue donde una chica y empieza a decirle, mira, es que yo no sé, o sea, cómo decírtelo, pero a ver, como que tú me gustas, pero por otra parte, o sea, no quiero extenderme mucho, pero me gustaría decirte que hay algo en mí, porque es que no sé cómo explicarte. De pronto te lo podría decir la chica y dice, no, ¿sabes qué? Otro día. No, otro día. Imaginen que una persona llegue y le arme toda esa vuelta a uno para decirle que a uno le gusta. Nos gustan las personas directas, claras, concisas, contundentes, y a eso debemos apostarle. La gente que habla de manera despersonalizada, lo que se ha hecho, lo que se busca, lo que quieren allá, uno cree que, ¿quién es uno? ¿Quiénes han hecho? ¿Quiénes buscan? Expresiones descorteses que escucho mucho en el día a día y que tampoco generan armonía. Cuando estamos, por ejemplo, haciendo una presentación y le decimos a la persona, ¿me entienden? ¿Me entienden? O peor. Bueno, y en este tema, para que entiendan, o sea, ustedes que son una partida de brutos, no, es mejor. Me he hecho entender, he sido claro con lo que les he dicho hasta el momento, porque es que si ellos no han entendido, el problema no es de ellos. Cuando tú le dices, para que entiendan, el subtexto es, el problema es de ustedes, no mío. Ustedes no han entendido, pero cuando yo digo, me he hecho entender, es si ustedes no han entendido, el problema ha sido mío, el problema está en mí. Efectivamente, si no he sido capaz de transmitir adecuadamente el mensaje. Por último, y nuestra quinta barrera, es cómo manejas y te relacionas con el poder. Tiene que ver esto con la comunicación muchísimo. Y hay un estudio bien interesante que viene del teatro, pero que hoy en día ha corroborado la psicología social. Vamos a verlo primero en el mundo animal y después lo vamos a entender desde la psicología. Si yo les digo esta palabra, estatus, ¿qué les dice esa palabra a ustedes? Cuando uno dice una persona tiene estatus, ¿qué está diciendo? ¿Qué tiene esa persona? ¿Tiene qué? Poder. Efectivamente, tiene un estatus, significa tiene una jerarquía, es una persona que proyecta poder, que proyecta empoderamiento. Miren lo que pasa en la naturaleza. Si ustedes comparan este león con este ratoncito, ¿quién me dirían que proyecta más estatus, más poder? El león, efectivamente. ¿Cómo se ve ese león? Grande, imponente, se ve decidido, se ve empoderado, se ve seguro de sí mismo. ¿Cómo se ve el ratoncito? Encorvado, asustado, pequeño, disminuido, se ve poquita cosa. Pero esto no tiene que ver con el tamaño, porque uno dirá, pero lo que pasa es que el león es más grande que el ratón. No, tiene que ver mucho con la actitud. Miren las siguientes imágenes. Comparemos ahora, por ejemplo,
esta rata con este león. Sigue siendo el león más grande, pero dígame, ¿quién de los dos proyecta más poder o más empoderamiento? La rata. Esa rata si no le sale, uno sale corriendo. Pero ese león le provoca a uno abrazarlo, pobrecito, se ve disminuido, se ve poquita cosa, y él sigue siendo más grande que la rata. Él sigue siendo un león. ¿Qué es el estatus? El estatus es la jerarquía, el poder que proyecta la persona, pero que lo proyecta con su actitud. No tiene que ver con los cargos que tenemos en la vida. Esto lo estudia en los años 80 un director de teatro norteamericano que se llama Kay Johnston, de teatro, perdón, inglés, que se llama Kay Johnston. Johnston, ¿qué decía? Que los seres humanos, a la hora de asumir el poder, de representar, porque vivimos representando poderes, jerarquía, a la hora de representar el poder, el ser humano se dice que asume algunas de estas tres actitudes que tenemos acá. Están los jugadores compulsivos de estatus alto. ¿Quiénes son estas personas? El ego lo tienen bien alto. Son esas personas que con la actitud de su cuerpo y de su voz me están diciendo: no te me acerques, muerto. Entonces esa persona que, por ejemplo, puede llegar, supongamos que yo voy a saludar aquí a mi amigo Francisco, y yo le digo: ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Francisco? ¿Cómo van tus cosas? ¿Todo bien? ¿Y qué estoy haciendo yo? Miren, cuando yo les tiro la mano a Francisco, ¿qué le estoy diciendo? Quédate allá. O sea, lo estoy separando de mí. ¿Por qué? Porque yo necesito crear un espacio alrededor mío para ejercer el poder. Por lo mismo que pelea las naciones, pelea el ser humano. Tenemos una relación con el espacio tremenda que a veces no nos damos cuenta. Y este edificio además se llama espacios. Tenemos una relación con el espacio cuando hablamos, cuando nos proyectamos, cuando nos comunicamos, de la cual no somos conscientes muchas veces. Cuando queremos demostrar poder, lo que hacemos es ocupar mucho espacio o mucho territorio alrededor nuestro. Por ejemplo, nos vamos a sentar y entonces nos sentamos de esta manera. Digamos, si nos sentamos frente a una persona y queremos evidenciarle que somos muy poderosos, y hacemos esto. Le decimos a la persona: ¿cómo te va? Y miren a dónde llega el pie y lo que hace la mano. ¿Para qué? Para ocupar mucho territorio. ¿Cuál es el sentido de eso? Bueno, imagínense que eso tiene una explicación desde las hormonas incluso. Resulta que se ha descubierto que cuando un ser humano se agranda mucho, el ser humano descarga mucha testosterona. Con el solo hecho de agrandarnos, descargamos testosterona. Por eso es que cuando vamos a pelear, llegamos y le decimos a la persona: ¿qué? ¿Qué fue? ¿Cuál es el problema? Y le hacemos esto, ¿por qué? Porque el cuerpo está buscando agrandar para llenarse de testosterona. Y la testosterona es la hormona del poder, de la dominación, la tienen hombres y mujeres. Entonces nos cargamos de testosterona. Este ser humano es testosterona pura. Entonces todo el tiempo se agranda para demostrar que tiene mucho poder. No necesariamente es el jefe. A veces pasa que puede ser una persona que tiene un bajo poder, una baja jerarquía. El portero del edificio. A mí me pasó una vez, estaba llegando al edificio donde vive mi hijo, había un portero nuevo, un señor no me conocía, y entonces yo iba a visitar a mi hijo, y llego en mi carro, bajo la ventanilla, y el señor sale y me dice: dígame. Y yo le dije: buenas noches, voy a visitar a mi hijo que vive acá. ¡Nombre! Y le dije: Adiel Quintero Díaz, torre apartamento 9201. ¿Ahí está? Y cogió el teléfono, pero miren, no les miento, así: que aquí está el señor Ardel Quintero, que viene a visitar a su hijo. Sale: siga. Le dije: ¿y hay parqueadero de visitantes disponible? Sí, siga. Yo sentía que estaba con el nuevo dueño del edificio. Él era el nuevo dueño del edificio. Después se volvió muy querido. Esos fueron los primeros días. Yo creo que estaba demostrando su poder, efectivamente. Pero después se volvió el señor muy querido. Cambió. Johnston dice algo muy interesante: el estatus es situacional. Hay ciertas circunstancias en la vida en las cuales nos ponemos en esa posición. Cuando peleamos duro, cuando damos golpe, cuando queremos mostrarle poder al interlocutor, nos colocamos en esa posición. Pero hay gente que tiene una tendencia exacerbada hacia eso. O sea, necesitan estar frecuentemente así. Y hay quien confunde eso con liderazgo. O sea, hay gente, yo me he encontrado directivos en organizaciones que hacen eso porque sienten que eso es ser líder. Que uno para ser líder tiene que hacer eso, para que lo vean con poder. Pero está el caso contrario. Este es el ratoncito. Si el primero dice, no la pase todavía. Si el primero dice: no te me acerques, que yo muerdo, el segundo dice:
no me muerdas, yo no valgo la pena. O sea, yo soy pequeñito, yo soy chiquitico, yo no soy nada, yo soy el ratoncito. Y hay personas que necesitan de manera exacerbada estar ahí, encogidos, pequeñitos, chiquitos, andan casi siempre así, con las manos metidas en los bolsillos. Hay ciertas situaciones donde nos ponemos así, llegamos donde el médico y el médico dice, detrás de su computador, cuénteme qué le pasa, y uno dice, ay doctor, usted no se imagina, es que llevo unos días con unos dolores de cabeza que estoy, no sé qué, y uno se vuelve chiquitico frente al médico, y el médico se empodera y se pone en un estatus muy alto. ¿Por qué te sientes así frente al médico? Porque te sientes con bajo poder, la enfermedad te hace sentir de bajo poder. Uno no llega donde el médico y le dice, doctor, ¿cómo está? Bueno, le cuento, 3 días con migraña, a ver qué puede hacer usted por mí. No, uno no llega así donde el médico, uno llega chiquitico, pequeño, uno se pone así ya cuando no le han autorizado el tratamiento y todo eso, que ahí sí llega y se exacerba y se pone como la rata, como la segunda rata. Cuidado conmigo. Pero todo esto tiene que ver, como les digo, con cómo me agrando o me achico en el espacio. Cuando sentimos que no tenemos poder, automáticamente nos disminuimos, nos encogemos, y el cuerpo, ¿saben de qué se carga? De cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces nos estresamos, nos achicamos y nos estresamos. ¿Qué pasa? Si usted se mantiene todo el tiempo en esa posición, es muy difícil que pueda armonizar con el otro. Cualquiera de estas dos posiciones son posiciones extremas en el estatus. Una es muy alto y el otro es muy bajo. A veces pelean. O sea, jugadores compulsivos de estatus alto pelean. Y yo llego y le digo a la persona, ¿qué hubo? Y la persona me dice, ¿usted qué? No, yo aquí. Y eso empiezan los dos ahí en un jueguito, en un bailecito, a ver cuál evidencia más poder. Pero hay juegos de peleas de estatus bajo. La gente pelea por ver quién está peor. Entonces llegan y le dicen, uno le dice al otro, le voy a contar una escena. Esta la presencié una vez, es real. La presencié en Pro Familia. Estaba yo esperando a la directora de comunicaciones para una reunión. Y me siento ahí, y había 2 señoras sentadas casi que al lado mío. Y una le dice a la otra, ¿qué hubo, Bessie? ¿Y eso? ¿Usted por acá? La otra, ay, mija, si le contara que me detectaron por ahí un cáncer de seno que me tiene más llevada. Y la otra le dice, bueno, mija, a usted se lo acaban de detectar, a mí ya me hicieron la radical en las 2, yo sí estoy mal. Y la otra le dice, bueno, pero el problema es que el mío tiene cierta metástasis. Y la otra le dice, bueno, mija, pero ¿qué le digo yo? Usted tiene por lo menos una familia que la apoya. Yo con ese marido borracho que tengo, que ni se entera de lo que me pasa. Y la otra, familia que me apoya. Vecina, ¿usted no sabía que mis 2 hijos se fueron para Estados Unidos y esos se tomaron la Coca-Cola del olvido, ya no se ocupan de su madre? Yo decía, no puede ser esta conversación real. Están peleando a ver cuál está más en la inmunda, o sea, cuál le va peor en la vida. Y hay veces que hacemos eso. Cuando peleamos, por ejemplo, con la pareja, y le decimos a él o a ella, le decimos a la persona, es que yo ayer hice tal cosa en la casa y yo estoy cansado, yo estoy cansada. Y me dice, pues yo también estoy cansado, yo estoy cansada porque yo en el trabajo he trabajado mucho, no sé qué, no sé cuál. Pero yo qué te puedo decir si llevo 3 noches sin dormir y no sé qué, no sé cuál. Una pelea a ver cuál de los dos está peor en la vida. Entonces, esas son peleas de estatus bajo, peleando por ver quién tiene menos poder, quién está peor. Eso no genera armonía. La armonía, ¿cuándo se genera? La armonía se genera cuando uno balancea el poder. ¿Y esto qué significa? Esto es lo más difícil. Balancear las relaciones de poder. El jugador estratégico del poder, que así lo llama Johnston, es la persona que ni sube tanto ni baja tanto. Es una persona que sube o baja en dependencia de las circunstancias. Es una persona que es capaz de controlar el impulso, ese impulso primario de abrirse y pelear, y sabe en qué momento puede subir y hasta qué punto subir, y sabe en qué momento puede bajar y hasta qué punto puede bajar. Sabe cómo negociar con la persona, y para eso tiene que estar muy alerta, ser muy consciente y estar en el aquí y en el ahora para poder lograr eso. Hay maneras de pedir disculpas y decir gracias. Yo le puedo decir aquí a mi amigo, hombre, me equivoqué, perdóname. Ahora te cuento cómo lo vamos a solucionar. Miren qué hice. Cuando yo le digo, perdóname, me equivoqué, yo bajé mi estatus. Pero cuando yo le digo, te cuento cómo lo vamos a solucionar, yo subo mi estatus porque le voy a dar una solución. Pero si yo le digo a él, hombre, me equivoqué, discúlpame, qué embarrada tan grande, yo no sé ni dónde meterme, qué pena contigo, estoy bajando demasiado. Y si le digo, mira, me equivoqué, discúlpame, pero bueno, soluciones hay para todo y tú sabes que yo siempre tengo una solución. Entonces te voy a contar, subí demasiado. Y fácilmente nos vamos de un lado para el otro en la vida. La habilidad está en poder detectar dónde estoy
¿Y cómo hago para mantener el equilibrio? Hay veces que está bien empoderar a la otra persona, eso está bien, y bajar uno. Hay veces que está bien decirle a la otra persona, mira, haz esto tú, porque tú eres quien sabe, porque tú eres la persona experta, porque confío en ti para esto. Los buenos jefes hacen eso, por ejemplo, y generan armonía. ¿Por qué generan armonía? Porque el otro no siente que tú vienes a imponerle poder ni ausencia de poder. Tú vienes a negociar el poder con esa persona. Son cosas que son, ustedes pensarán, todo esto es muy difícil, son muchas cosas, y eso que les he contado son apenas algunas, hay muchas más, muchas más. Pero lo que pasa es que eso es bonito, porque es que lo ayuda a uno a entender mucho a los seres humanos. Yo me disfruto mucho la vida por eso, porque vivo entendiendo los comportamientos de los demás, preguntándome por qué la persona hizo esto, por qué hizo esta otra cosa, y eso me ayuda a tener obviamente un mejor relacionamiento, a cultivarme cada día para yo también ser una mejor persona y generar armonía con el entorno, con los demás en mi vida. Porque es importante la armonía, porque es importante la armonía en la comunicación, porque en el mundo hay muchas orquestas desafinadas. La de la política en nuestro país está súper desafinada en estos momentos, por todos lados hay desafinación, porque hay mucha desafinación en las parejas, porque hay mucha desafinación a veces en las familias, y qué bueno sería que todos nos pusiéramos de acuerdo, y aunque yo toque el oboe, usted toque el saxofón, y el otro toque el trombón, y el otro toque la percusión, empecemos a tocar en la misma orquesta, y a tratar de afinar y de tocar la misma melodía. Estoy seguro que si eso se hiciera, estoy seguro que nos mataríamos menos, y estoy seguro que tendríamos definitivamente un mundo mejor. Yo me dediqué a la comunicación, enseño comunicación y trabajo comunicación, siempre he pensado, porque ese es mi aporte para el mundo. Lo que busco en el día a día, más allá, mi porqué en la vida es, yo quiero un mundo donde la gente se comunique armónicamente, porque siento que si la gente se comunica armónicamente, como les digo, tendremos un mundo mejor, y eso es lo que quiero legarle a mi hijo. Decía Cortázar, esas personas que se ignoran están salvando el mundo. A veces cuando uno quiere salvar o ayudar al mundo, no se trata de hacer grandes cosas. A veces una pequeña acción, pequeñita, que tú hagas, se contagia, se transmite hacia el interlocutor. Si tú te comunicas armónicamente, puedes ayudar a que otros lo hagan, puedes contagiar a las personas de eso también, y eso, como les digo, definitivamente nos va a ayudar a todos. Muchas gracias.